En el capítulo 1, donde estamos hablando de las variables aleatorias multidimensionales, hay dos conceptitos que es importante destacar. Esto de la estadística, que hemos dicho que se puede definir como la ciencia que se encarga de reunir, organizar, presentar, analizar, interpretar datos con el fin de obtener índices, indicadores, estadígrafos, estimadores, medidas de resumen y medidas de conclusión. Eso hemos dicho que es la estadística, ¿verdad? Ese era uno de los elementos que hemos visto en este capítulo. Y otra de las cosas que hemos visto después de todo es el proceso clave, que hemos dicho que el proceso clave de la inferencia estadística se da cuando tenemos la población. De esta población sacamos un segmento, un subconjunto, que le denominamos muestra, ¿no? Ahora, este subconjunto no es cualquier subconjunto, es un subconjunto representativo de la población. Por lo tanto, por eso al sacarlo, nosotros lo estudiamos, sacamos conclusiones del estudio, estas conclusiones las aplicamos en la población. Ese es el proceso clave, entonces, no nos podemos olvidar de ese proceso clave. Y otra de las cosas es el proceso inferencial que habíamos dicho. Habíamos empezado con indicar que la inferencia estadística o la estadística inferencial utiliza dos vertientes, el muestreo y el cálculo de probabilidades, ¿no? El muestreo es el que le da los datos empíricos del análisis y el cálculo de probabilidades es el marco teórico, ¿no? Es el marco teórico que se tiene para el análisis. Entonces, el marco teórico y el marco de datos, si vale el término, eso permite un análisis de la población y la muestra, entonces, ¿no? En la población trabajamos con parámetros, en la muestra trabajamos con estadísticos. Y con ambas vertientes logramos la estimación. En realidad, la estimación va de la vertiente de la muestra, pero para la población. Aquí está, parecería que son dos cosas, ¿no? En realidad, el brazo derecho sería el que es más importante, de la muestra al estadístico. Con el estadístico hacemos estimación de los parámetros poblacionales, ¿no? Después está la dócima de hipótesis. Con la dócima de hipótesis, la estimación, logramos modelar un modelo estadístico y este modelo estadístico se aplica al control, la predicción y la toma de decisiones. Eso es lo que hemos hablado. Ya esto es un repaso de lo que ya hemos llevado en la anterior clase y nos hemos quedado entonces en un concepto que para nosotros es muy importante, que es el 1.3, que hemos dicho que son las variables aleatorias multidimensionales, ¿no? Entonces hemos dicho que se denomina variable aleatoria X a la función que asocia a cada resultado del espacio muestral S de un experimento aleatorio, E, con un valor numérico real, hemos dicho, ¿no? Entonces, lo que hacemos, aquí tenemos un dominio de eventos, el evento S1, S2, S3, S4, y si este dominio de eventos es posible valorarlos con los números reales, entonces la función que hace posible esa vinculación se denomina variable aleatoria, ¿no? Por eso hemos dicho que la variable aleatoria es la función que asocia a cada resultado del espacio muestral de un experimento aleatorio un número real, ¿no? Ahora, cuando hablamos del espacio muestral, hemos dicho que el espacio muestral es el espacio universo, es el espacio de todos los posibles resultados de un experimento, ¿no? Entonces, ese es el criterio clave para denominar a una variable aleatoria. Y de la misma forma hemos definido para el bivariante, ¿no? Bueno, hemos hablado de las propiedades, hemos dicho que hay una propiedad de que si X es una variable aleatoria definida en el espacio muestral, eso es importante. La variable aleatoria tiene que estar definida en el espacio muestral, ¿sí? Y si C es una constante cualquiera, C por X es una variable aleatoria sobre el mismo espacio, ¿no? Si X y Y son dos variables aleatorias, su suma X más Y su producto son también variables aleatorias, es lo que habíamos indicado, ¿no? Finalmente, tenemos que en general cualquier función medible de una variable aleatoria es también una variable aleatoria.
En el caso bivariante es el mismo concepto, ¿verdad? O sea, lo que ahora va a hacer simplemente es, va a variar la dimensión de la función. Entonces, en este caso yo voy a tener dos recocidos, ¿no? Y en realidad no es que va a haber un campo real al cuadrado, sino que cada dimensión va a estar representada por los números reales, ¿no? Entonces, sea un experimento aleatorio S y un espacio muestral asociado a él, sea X donde S tiende a R, al espacio real, y Y también S converge al espacio real, ¿no? Al campo de los reales. Entonces, cada resultado W pertenece también al par de números reales, ¿no? Entonces decimos, si hay esa relación biunívoca con cada espacio real, entonces decimos que XY es una variable aleatoria bidimensional. Cuando estamos hablando aquí XY minúscula, utilizamos la misma nomenclatura de conjuntos, ¿no? Las minúsculas sirven para establecer el valor específico de un evento, ¿no? En cambio, la letra mayúscula es un evento en particular. Por lo tanto, entonces, cada componente de la variable aleatoria bidimensional es una variable aleatoria unidimensional. Por eso aquí estamos indicando que si X, su espacio, converge a los reales, y lo mismo con Y, su espacio de prueba converge a los reales, entonces el par XY, que converge a los números reales, que tiene un valor en los números reales, entonces es una variable aleatoria bidimensional. Con ese concepto podemos pasar a ver entonces, bueno, aquí hay un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo típico que utilizamos. Nos va a servir para todo lo que viene posteriormente, pero inicialmente diríamos que un experimento consiste en lanzar, este de las tres maneras lo vamos a dejar pendiente, hay otro más interesante que es el que vamos a aplicar, pero también esto es válido, ¿no? La anterior clase hemos visto cómo se puede establecer. Aquí nos está indicando entonces que un experimento consiste en lanzar una moneda 3 veces. Si la variable aleatoria se define como X número de caras en las 3 tiradas y Y la diferencia en valor absoluto entre el número de caras y el sello en las 3 tiradas, y esto nos lo podemos llevar para trabajar en nuestra pizarra. Vamos a ver cómo conceptualizaríamos. No, inicialmente voy a ir a nuestra pizarra. Y vamos a conceptualizar entonces Entonces estamos aquí en nuestra pizarra. Por favor, si por alguna situación no ven, tienen que, tienen que solicitar que se muestre, ¿no? Es que es muy complicado el compartir las pantallas, porque yo veo varios archivos y lamentablemente no voy a poder si no me avisan ustedes. Entonces, con ese asunto es lo que queremos ahora es hacer una, queremos hacer una, entonces lo que habíamos visto en el ejemplo, ¿no? Aquí dice, un experimento consiste en lanzar una moneda 3 veces. Si la variable aleatoria se define como X número de caras en las 3 tiradas, o Y diferencia en valor absoluto entre el número de caras y el sello en las 3 tiradas. Entonces, ¿cómo podríamos definir esto, no? Eso es lo que nos está molestando. Hemos dicho que lanzar una moneda tiene dos estados, ¿verdad? Eso también ya lo hemos analizado. En la anterior clase hemos hecho este análisis. Hemos dicho que hay dos posibilidades para eso. Entonces, vamos a hacer el análisis respectivo.
No me permite la pizarra utilizar, no sé qué le ha pasado. Un momentito, voy a ver algo que está desenchufado de la... Ah, tenemos un problema, no está enchufado. Ahora sí. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Cuando tenemos una moneda, en una moneda, vamos a notar, la moneda tiene dos posibilidades entonces, ¿no? Que pueda ser cara o pueda ser sello. Entonces hay dos estados. Como me dice que n sería las veces que yo voto la moneda, son 3, entonces la cantidad del evento voy a tener que va a ser 2 veces a la 3. Eso ya lo hemos visto en la anterior clase, que sería 8, ¿verdad? No sé si este ejemplo lo hemos hecho. Si no hemos hecho este ejemplo, vamos a perder el tiempo volviéndolo a hacer. Podemos hacer otro ejemplo, ¿no? Por lo tanto, entonces, aquí tendríamos que anotar el espacio de prueba, ¿verdad? Para lanzar una moneda 3 veces, yo tendría entonces cara, 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 sello, cara, sello, cara, sello, cara, cara, y después tendría eh, cara, sello, 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 cara, sello, y tendría sello, sello, cara, y finalmente sello, 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 ¿no? Ese sería el recorrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, para este espacio me está pidiendo que yo defina el número de caras en las 3 tiradas como un evento, como una variable X. Y a esa variable X le pueda combinar la diferencia en valor absoluto entre el número de caras. Eso es lo que me está pidiendo que haga. Ahora, ¿cómo podría hacer eso? Entonces, aquí, lo que yo voy a tener entonces aquí es en X, ¿verdad? El evento X, ¿cuál sería entonces? Número de caras sería 3, 2, después tendría 1 y 0, ¿sí? Y para Y dice que lo que yo tengo que tener es la diferencia en valor absoluto. Entonces, tendría 3 menos 2, 3 menos 0, que sería 3, el mayor valor. Después tendría el 3 menos 2, 1. El otro sería menos 1 y nada más, ¿no? Sería 0. No habría más, ¿no? No habría más posibilidad. Entonces, esto amerita que yo pueda esto anotar el recorrido de Y y el recorrido de X, ¿no? X va a ir entonces de 0, 1, 2, 3, ¿sí? Ahora en Y tendría entonces 3 menos 0, sería 3, ¿no? El valor mayor. Después tendría 0, cuando no exista ninguna diferencia. En el otro caso tendría 1 y menos 1, entonces en valor absoluto sería 1. Y el valor máximo que podría tomar sería 3, ¿no? Ahora, todas estas son probables, es un medio entonces, ¿no? Es un medio la probabilidad de cada uno. Entonces, esa probabilidad la tengo que anotar aquí. Ahora, que X sea Y, perdón, 0, y Y sea 0, ¿cuándo se va a dar eso? Cuando no tenga ninguna cara, ¿no? Y esa posibilidad solamente es una, ¿sí? Es una porque lo que hemos dicho aquí es que a cara le vamos a evaluar con el valor 1 y a sello con el valor 0, ¿no? Entonces estamos definiendo, o sea, estamos indicando que X, por ejemplo, va a ser el conjunto de X tal que X cara sea igual a 1. Entonces, con eso estoy identificando que solamente las caras va a valer 1, ¿no? ¿Y qué va a pasar con sellos? De la misma forma estoy planteando que Y va a ser el valor tal que Y en valor absoluto
perdón, que lleva a ser la diferencia, dice, ¿no? La diferencia de una cara con un sello, dice. Entonces eso va a ser en valor absoluto, dice, ¿no? Tal que pueda ser la cara menos sello en valor absoluto. Eso es entonces, ¿no? Y aquí, perdón, aquí está mal. El número de caras, dice. La cara lo estoy anotando estoy indicando que tal que va a ser esto el número de caras, ¿no? Muy bien. Entonces, las posibilidades de cara es que pueda ser 3, pueda ser 2, pueda ser 1 y pueda ser 0, ¿no? Ahora, las diferencias que voy a tener es entre cara y sello, ¿no? Entonces voy a tener 3 menos 0 es 3, 2 menos 1 es 1, y lo mismo aquí tendría menos 1, pero menos 1 en valor absoluto es 1. Y cuando no hay nada sería, bueno, tienes razón, aquí está mal, no es 0, no hay 0. No hay 0 porque sería 0 menos 3. Y en valor absoluto eso es 3. Entonces hay solamente dos valores, ¿no? Hay 1 y 3. Entonces aquí hay 1 y 3. Solamente tengo esos dos valores. Ahora aquí tengo que anotar las probabilidades. Entonces la probabilidad de que salga 1 es un medio, ¿no? Es un medio, entonces. Entonces, que X sea 0 y que Y sea 1, aquí está mal, entonces esto hay que corregir. No hay 0, ¿no? Aquí es solamente 1 y 3. ¿Sí? 1 y 3 simplemente. Vuelvo a reiterar, ¿por qué? Porque es en valor absoluto. En este caso tendría 3 menos 0 es 3. Y en el caso extremo sería 0 menos 3. Como es en valor absoluto, eso me va a dar 3. Es el mismo 3, entonces no hay ningún inconveniente. Solo aquí tendríamos que acomodar con las probabilidades, ¿no? ¿Cuál sería la posibilidad de que X sea 0, que no exista ninguna cara, y que Y sea 1? Para que Y sea 1, tienen que haber dos caras y un sello, ¿no? Dos caras y un sello. Dos caras, un sello, aquí hay dos veces, pero hay siempre una cara. Y aquí dice que no exista ninguna cara, entonces esto es 0. No hay esa posibilidad. Que X, que no exista ninguna cara y que exista de diferencia 3, ese solamente es un caso, ¿no? Entonces, ese caso sería un octavo, ¿no? Es un medio el valor de cada posibilidad, ¿sí? Entonces, como es un medio, lo multiplico por 3 veces y eso me va a dar un octavo, ¿no? Ahora, que X sea 1, eso significaría que exista al menos una cara, y para eso tendría que tener 2 menos 1, o sea, dos caras menos un sello. Dos caras menos un sello sería una posibilidad, ¿sí? No X sería 2/8, dije. aquí tendría otra posibilidad, entonces tendría dos veces, ¿no? Dos veces un octavo sería aquí, ¿no? ¿Perdón, alguien hizo una consulta? Sí, que le decía lo mismo, que sería 2/8. Arriba no sería 2/8 cuando sale 3, dije. No, lo que pasa es que tiene que haber al menos una cara. Oh, perdón, ninguna cara, Ah, porque X es 0. X es el número de caras. Entonces, cuando X no tenga ninguna cara, pero sí puede haber como diferencia 3, que va a ser el resultado de 0, ninguna cara, menos 3 sellos, ¿no? Por eso es un octavo. Y después tendría 1 con 3, ¿no? Que sería una cara, ¿sí? Y esto tampoco se va a dar, es 0, ¿no? A pesar que aquí se va a dar, aquí hay una posibilidad que pueda haber al menos una cara, ¿no? Entonces esto también sería un octavo. Después tendría que X sea dos caras con 1, ¿no? Aquí sí se va a dar. Perdón, aquí está mal. Aquí es 2/8, porque hay dos caras y en todos los casos esto va a ser 0, está mal aquí.
Ahí no va a haber esa posibilidad. En este caso voy a tener 0 y en este caso voy a tener un caso, 1/8. A ver, no, no hay. Estamos hablando de 3 caras. Eso es 0. Aquí sí se da 2/8. Ahora, que X sea 2, que existan 2 caras y exista eso tampoco es un evento 0, ¿no? Que existan 3 caras y exista 1, eso tampoco hay 0. ¿Sí? Que existan 3 caras, eso es 1 también, ¿no? 1/8. Esto es lo que sería la relación entre X, que es número de caras, y Y, que es el valor absoluto, entre el número de caras menos ello, en las 3 tiradas, dice, ¿no? Entonces, ese es el recorrido que tenemos, que hemos encontrado para el análisis respectivo, partiendo de el análisis bivariante. Ahora bien, nosotros en realidad podemos hacer varias cosas, ¿no? Lo que tiene que quedar claro es que tiene que haber una relación funcional, ¿sí? Que nos permita relacionarnos entonces en el plano para encontrar entonces la relación de una variable aleatoria, ¿no? Ahora, ¿qué pasa de las variables aleatorias multidimensionales entonces? En el caso multidimensional se tiene entonces, ya no se tiene una variable o bivariante o univariante, lo que se tiene es un vector n dimensional. Eso significa que tiene n componentes, ¿no? Entonces, para definir una variable multidimensional, lo primero que tengo que tener es un vector. Este vector, entonces, va a ser aleatorio, siempre y cuando esté definido en el espacio de prueba. Y, además, sea la función que se relaciona con el número, más bien con el eje de los números reales, ¿no? Entonces, cualquier evento definido en el espacio de prueba que tiene una relación con los números reales se considera una variable aleatoria. Entonces, aquí el espacio de prueba tiene que estar definido para las n dimensiones. Eso significa que cada dimensión va a estar relacionada con el campo de los números reales. En realidad, va a ser una relación de los números reales elevada a la n, ¿no? Entonces, W, que es un evento, si es una función de x1, entonces se considera como una variable aleatoria multidimensional. Bueno, ahora vamos a entrar a ver entonces las distribuciones de probabilidad conjunta. En el caso discreto bivariante, entonces, que es el caso univariante, ustedes lo han visto en probabilidades. Aquí solamente nos vamos a abocar a ver lo que es el caso bivariante. Entonces, en el caso bivariante, tenemos que manejar 2 variables. Vamos a indicar sea X y Y, variables aleatorias discretas. Su función de masa conjunta, cuantía, es la función P de XY, que expresa la probabilidad simultánea de que X tome el valor X y Y tome el valor Y. Vuelvo a reiterar, vamos a utilizar el concepto, o más bien la nomenclatura de conjuntos. X para las variables mayúsculas y para los valores particulares vamos a utilizar las minúsculas, ¿no? Las minúsculas X y Y. Entonces, decimos que la probabilidad de cuantía, P de XY, que en realidad es la probabilidad particular cuando X asume un valor X minúscula o cuando Y asume un valor particular Y minúscula, entonces decimos que expresa una probabilidad porque cumple con la propiedad de que la probabilidad conjunta es mayor o igual a 0, ¿no? Y en la suma respecto a las variables X y respecto a Y es igual a 1, ¿no? Lo que aquí estamos teniendo entonces es que en el acumulado es 1 y cualquier probabilidad particular es mayor o igual a 0, ¿no? Eso es lo que estamos indicando. Entonces, en el caso univariante era bien fácil, decíamos la probabilidad de X era mayor o igual a 0 y en la suma sobre la variable X es igual a 1, decíamos, ¿no? Ahora lo que estamos indicando solamente que es en el caso discreto.
O sea, cuando la variable es discreta. ¿Cuándo es discreta la variable? Cuando es numerable, ¿no? Y cuando es continua, cuando no es numerable. En el caso multivariante, entonces, vamos a indicar, dado el vector X, que tiene n componentes, su función de masa conjunta, cuantía, es la función P de x1, x2, xn, que expresa la probabilidad simultánea de que x1 tome el valor x1, que x2 tome el valor particular x2, que xn tome el valor particular xn. Eso está expresado de esta forma, ¿no? La probabilidad de cuantía o de masa x1, x2, xn es la probabilidad cuando x1, la variable aleatoria x1, asume el valor particular x1, cuando la variable aleatoria x2 asume el valor particular x2 y cuando la variable aleatoria xn asume el valor particular xn, entonces, ¿no? Ahora, las propiedades son las mismas que en el caso anterior, solamente que ahora hay que tener cuidado que es en el tema n dimensional. Por lo tanto, decimos en el inciso A, la probabilidad de que x1, x2, xn sea igual a que la probabilidad de x1 de la variable aleatoria x1 sea igual al valor particular x1, que la variable x2 sea igual al valor particular x2, que la variable aleatoria xn sea igual al valor particular xn, todas sean mayores o iguales a 0, ¿no? Mayores o iguales a 0. Y en el caso B, la sumatoria respecto a la variable x1 al valor particular x2, al valor particular x3, de la probabilidad conjunta sea igual a 1, ¿no? Si se da eso, entonces hablamos de que aquí hay una distribución de probabilidad conjunta, ¿no? Es decir, existe una distribución de probabilidad conjunta. Eso es en el caso discreto. Ahora bien, en el caso continuo, bueno, aquí tenemos un ejemplo que es clásico de examen, ¿no? Dice, se lanzan dos dados y se definen, dice, las variables aleatorias suma y diferencia en valor absoluto de los resultados, dice, ¿no? Entonces, eso va a encontrar la distribución conjunta. B, las distribuciones marginales, que es lo que vamos a ver a continuación. C, la distribución de la diferencia entre los dados condicionada, que su suma sea 8. Y D, si ambas variables son independientes. Entonces, vamos a trabajar ahora con encontrar la distribución conjunta. Algo ya hemos hecho con lo anterior, pero ahora vamos a hacer todo el proceso y les voy a rogar que atiendan y a medida que vayamos analizando, vayamos resolviendo esta situación. El ejemplo está aquí. Dice, se lanzan dos dados, se define la valor aleatoria suma y la diferencia en valor absoluto de los resultados y encontrar la distribución conjunta, dice, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver individualmente cómo es el recorrido de un dado, ¿verdad? Si asumo que X es el recorrido de un dado, entonces su espacio muestral va a estar dado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el caso de otra variable Y, su recorrido también va a ser el mismo. Entonces, lo que yo tengo que hacer el análisis es aquí, a través de mezclar ambos datos, de hacer la conjunta, ¿verdad? Para poder tener una distribución bivariante. Entonces, en el eje Y voy a graficar y también en el eje X, ¿no? Entonces, en el eje Y tendré el 1, el 2, tendré el 3, el 4, el 5 y tendré el 6, ¿no? Y por el otro lado tendré también lo mismo. Tendré el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ahora aquí lo que tengo que hacer es, voy a hacer las prolongaciones respectivas. Lo voy a poner con línea conjunta, ¿sí? No creo que tengamos problema, ¿no? También sería esto así. En realidad es un evento discreto, ¿no? Que se va a dar entonces por la intersección. Ojalá tengamos suerte para poder hacer lo mismo con, no nos salga chueco.
No demasiado chueco, entonces. Como se ha salido muy chueco eso. Muy bien, voy a cambiar de lápiz. Ahora entonces, ¿qué tengo? En cada punto se va a originar entonces el espacio de prueba. O sea, en cada intersección de los valores se va a producir el espacio de prueba, ¿sí? Bien, entonces el S, el espacio bidimensional, está conformado por todos los elementos, todos los puntos que son verdes, ¿verdad? Todos los puntos que son verdes. Ahora bien, nos está indicando que nosotros tenemos que, en función a esto, graficar, definir un espacio, ¿no? Nos dice que S, el evento S, es la suma de las variables aleatorias, dice. Entonces, esto es la suma de las variables aleatorias. Y dice, voy a utilizar otro color, y dice que la diferencia es en valor absoluto de los resultados. Diferencia en valor absoluto, entonces. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en principio es anotar con verde los resultados que salen por encima, ¿verdad? Ya conocemos que el 1 por 1, el 2 por 1, esos son los puntos verdes. Ahora vamos a tener por encima y por debajo. Vamos a anotar con azul y con rojo mejor. La suma, entonces, yo tendría aquí 1 más 1, su resultado aquí sería 2, entonces. 1 más 2, aquí tendría 3. 1 más 3, aquí tendría 4. Aquí tendría 5, aquí tendría 6 y esto sería 7, ¿no? Estoy colocando encima de cada uno de los valores. Con 2 tendría el 3, aquí tendría el 4, aquí tendría el 5, aquí tendría el 6, aquí tendría el 7 y aquí tendría el 8. ¿Sí? Con 3, aquí tendría el 4, aquí tendría el 5, aquí tendría el 6, aquí tendría el 7, aquí tendría el 8 y aquí tendría el 9. Con 4 aquí tendría el 5, aquí tendría el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Con el 5 tendría el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Y con el 6 yo tendría aquí el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿no? 6 más 6, 12. Ahora voy a hacer con las diferencias. Entonces, ¿cómo sería con las diferencias? 1 menos 1, 0. 1 menos 2, en valor absoluto es 1. 1 menos 2, en valor absoluto es 1. 1 menos 3, en valor absoluto me saldría 2. 1 menos 4 me saldría 3 en valor absoluto. 1 menos 5 me saldría 4 en valor absoluto. 1 menos 7 me saldría 5. Abajo estoy colocando con otro color entonces las diferencias, ¿no? De la misma forma tendría 2 menos 1, tendría 1. 2 menos 2, 0. Aquí tendría 2 menos 3, 1. 2 menos 4 sería 2. 2 menos 5, 3. 2 menos 6 sería 4. Con 3 tendría 2, 1, 0, 1, 2, 3. Con 4 tendría aquí 3. 4 menos 1, 3. 4 menos 2 es 2. 4 menos 3 es 1. 4 menos 4 es 0. Y aquí tendría 1 y 2. Con 5 tendría aquí 4.
3, 2, 1, 0, y aquí tendría 1. Con 6, aquí tendría 5, tendría aquí 4, 3, 2, 1 y 0, ¿no? Entonces tengo ya las dos calidades. Ahora, ¿cómo tengo que hacer para anotar esto y hacer la distribución conjunta, verdad? Entonces tendría que tener aquí una distribución. Entonces aquí voy a anotar al y aquí voy a anotar al X. Perdón, no son YX en este caso. Una es la S y la otra es, aquí sería el S y aquí sería la diferencia. Si nos fijamos la diferencia es bien sencilla. La diferencia va de 0, 1, 2, 4, llega hasta 5. No pasa de 5. Entonces voy a tener aquí 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Solamente tengo que encontrar la conjunta, ¿no? Solo me ha dicho que encuentre la conjunta. Por este otro lado, ¿qué tengo yo? La suma. La suma está con azul. La suma empieza en 2 y va hasta el 12. Entonces voy a tener aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a pausar un poco porque está muy cerca, no nos va a permitir anotar sus valores, vamos a tener problemas. Voy a anotar de mejor forma, ¿sí? Entonces tendríamos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Y vamos a ir tarjando cada uno de los eventos que vamos anotando. Otro tema es, ¿cuál sería? Este es el conjunto del espacio de prueba. Es el espacio de prueba. Pero ahora este espacio de prueba que está dado aquí, ¿qué probabilidad tiene? Como hemos dicho que es cada uno equiprobable, entonces cada uno solito tendría un sexto, ¿verdad? Un sexto. Pero como estamos hablando de la conjunta tendría 36 posibilidades. Entonces sería 1 sobre 36. Este punto, su probabilidad de ese punto, del punto que estamos viendo que sería de que sea 6 y 1, esa probabilidad es 1/36avo. Hay 36 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6, 36. Por tanto, cada punto es 36. Entonces hay que tener cuidado de eso. Y por favor, con fines del examen, les voy a pedir que aquí no se simplifica nada. Se anota como está. Número quebrado o quebrado mixto, se anota como viene. No hay que simplificar. Entonces, cuidado que en el examen estén simplificando y ahí van a tener problemas porque yo tengo un resultado y un procedimiento y no va a ser convergente con lo que yo tenga. Entonces, tienen que tener cuidado ahí. Ahora vayamos a ver entonces los eventos. Que la diferencia que está en rojo y la suma que está en verde, dice sea 0 y 2, dice, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las únicas posibilidades? La única posibilidad es esta. No hay otra posibilidad. Esta es 0,4, esta es 0,6, 0,8, 0,10. La única sería esta, que sería 0,2. Entonces, eso me dice que aquí voy a tener 1 sobre 36avo. Ahora me dice que analice cuando la diferencia sea 0 y la suma sea 3, dice. No tengo esa posibilidad, no hay esa posibilidad, porque el 0 solo está en esta diagonal, por lo tanto eso es 0. Que la diferencia sea 0 y la suma sea 4, dice. Tengo una sola posibilidad que es esta, por lo tanto es 1/36avos. ¿Sí? Ahora que la diferencia sea 0 y sea 5 la suma, eso no hay, es 0. Que la diferencia sea 0
y la suma sea 6, aquí tengo, esto es 1/36, hay un solo punto, entonces 1/36. Con 7 no hay. Con 8 de la misma forma, solo se presenta ahí, que sería 1/36. Con 9 no hay. Con 10 hay, sería este punto. Entonces tendría 1/36. Con esto es 0. Y con esto tendría, aquí tendría 1/36. Solo hoy voy a hacer, este ejercicio no lo van a borrar, por favor. Solo voy a hacer la distribución de probabilidad conjunta. Vamos a después llegar a las marginales y ahí vamos a manejar los otros incisos que nos pide. Por ahora, nos vamos a quedar solo en hacer la distribución de probabilidad. Bueno, después, ¿qué tendría? Tendría el evento de que la diferencia sea 1 y la suma sea 2. La diferencia sea 1 y la suma sea 2. No tengo. Aquí tengo todos los unos y no hay ese evento. Por lo tanto, eso es 0. Ahora busco que la diferencia sea 1 y la suma sea 3. Aquí tengo 1, un evento, y vamos a ver si se repite ese evento. No, no se repite. En 1 y 2, 1 y 3 allá arriba ahí. ¿Dónde? A ver. 1 y 2. No, todavía estamos en el 1, 2, que es 0. No hay. Ninguno es el 1, 2. El Sí, 1 ahí está abajo. abajo. Ahí abajo, Este es al 2, lado 4. de 0 y 2. Este es 1 y 3. Entonces hay 2. Entonces sería 2 sobre 36. 36 sería, ¿no? 2 veces 36, entonces eso es 2/36. Lo que estoy indicando que no simplifiquen es que aquí no pongan 1/18. No, eso, por favor. No se simplifica cuando se manejan estas probabilidades conjuntas, se manejan como están. Si lo simplifican, van a tener diferentes resultados que el que yo manejo. O sea, que hay 2, está bien. Ahora buscaríamos el 1 y el 4, y el 1 y el 4 no hay, ¿no? Entonces sería 0. El 1 y el 5, dice, aquí tengo 1. ¿Y dónde más tengo el 1 y 5? Aquí también tengo el 1, 5. Entonces tengo 2. Eso sería 2/36. Después tengo el 1, 6. El 1, 6 no se da. 0. Eso es 0. El 1, 7. El 1, 7, aquí hay 1 y aquí hay otro. Entonces serían 2/36. El 1, 8 no hay, es 0. El 1, 9. El 1, 9, aquí está 1 y aquí está otro. Serían 2/36. 2/36. El 1, 10 no hay, es 0. El 1, 11. El 1, 11, aquí hay 1 y aquí hay otro. Tengo 2. 2/36. Y el 1 y el 12 no hay. ¿Sí? Hasta ahí entonces está bien eso. Ahora, que la diferencia sea 2 y la suma sea 2, eso analizamos, creo que no hay ninguno. A ver, déjenme ver, sí, 2, 2. Aquí esta es la línea de los 2. Aquí no hay. Entonces eso es 0. ¿Sí? Que sea 2 la diferencia y 3 la suma, 2 y 3 tampoco hay. Entonces esto es 0. 2, 4, sí tengo. Aquí hay un 2, 4. Y no hay, creo, aquí también hay otro 2, 4. Entonces tendría 2. Eso sería 2/36. ¿Sí? 2/36. 5. 0. Sería 0. 2, 6. 2, 6 tengo aquí 1. Y otro aquí tengo que serían 2. Entonces tengo 2/36. ¿Ya? 7 no hay, es 0. 2, 8. 2, 8 tengo aquí 1. Y aquí tengo otro. 2, 8 también sería 2/36. Después está el 9, que es 0. Tendría el 2, 10, que aquí tengo 1 y aquí tengo otro. Entonces sería 2/36. El 11 es 0 y no tendría 2, 12. Entonces eso también es 0. ¿Ya?
Ahora aquí, que la suma sea 3 perdón, que la diferencia sea 3 y la suma sea 2. ¿Dónde tengo el 3? No tengo eso, ¿no? Esto sería C. No tengo. Con 3, que los dos sean 3, tampoco hay, eso es 0. Que 3, 4, tampoco tengo. Entonces esto es 0. 3, 5 tengo. Aquí está 1. Y aquí está el otro. 2. Entonces 2, 36 avos. 3 con 6 es 0. 3 con 7. Aquí tengo 1. Y aquí tengo otro. Serían 2. 2, 36 avos. 8 es 0 con 9. 3 con 9, aquí tengo 1 y aquí tengo otro. Entonces tendría 2, 36 avos. Con 10 es 0, con 11 es 0, no hay más. Y con 12 también es 0. Con 4. 4 con 2 no tengo, es 0. 4 con 3 es 0. 4 con 4 es 0. 4 con 5 es 0. 4 con 6 tengo aquí 1. Y aquí tengo otro. Tendría 2, entonces 2, 36 avos. Con 7 es 0. Con 8 tendría aquí 1 y aquí tendría otro. Entonces sería 2, 36 avos. Y lo demás es 0, ¿no? Con 5, de la misma forma, con 5 solamente tendría valor con 7. Entonces sería aquí 0, 0, 0, 0, 0. Y con 7 tendría 2, 36 avos. 2, 36 avos y esto sería 0, 0, 0, 0. Esta sería la distribución de probabilidad. Pero para que sea conjunta tiene que tener las dos condiciones, las dos propiedades que hemos dicho. ¿Cuáles serían las dos propiedades? La primera propiedad es que la conjunta, la probabilidad de X, Y, eso sea mayor o igual a 0. Todas las probabilidades aquí o son ceros o son mayores que 0, ¿no? Entonces estaría cumpliendo. Entonces sería una distribución de probabilidad. Perdón, aquí estamos manejando las variables S y D, ¿sí? B nos dice que en la sumatoria respecto a S, en la sumatoria respecto a D, de la conjunta SD, eso tiene que ser igual a 1. Es lo que tenemos que ahora determinar si se cumple. Si se cumple, bueno, esta ya se ha cumplido. Ahora hay que ver que cumpla esto. Voy a hacer primero por columnas. Entonces, por columnas aquí tengo 1,36. Esta sería la marginal, ¿verdad? ¿La marginal de qué? La marginal de S. Después la vamos a volver a anotar. Esta sería la marginal de qué? La marginal de D. Entonces aquí tendría 1,36, aquí tendría 2,36, aquí tendría 3,36. No hay que simplificar, ya hemos dicho. Aquí tendría 4,36. Aquí tendría 1, 2, 5, 36. Aquí tendría 6, 36. Aquí tendría 5, 36. Aquí tendría 4, 36. Aquí tendría 3, 36. Aquí tendría 2, 36. Y aquí tendría 1, 36. Debería salirme 1 esto, ¿no? Voy a sumar entonces. Tendría 3, 6, 10, 10, 15, 21, 26, 20, 20, perdón, 30, de nuevo. Aquí tendría 3 más 3, 6 más 4, 10, 15, 21, 26, 30, 33, 35, 36 me da 1. Pero ahora tengo que probar que también en fila salga lo mismo. En fila tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 6 sobre 36. Aquí tendría 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10. Entonces sería 10 sobre 36. Aquí tendría 2 más 2 más 2 más 2, 8 sobre 36. Aquí tendría 6 sobre 36. Aquí tendría 4 sobre 36. Y aquí tendría 2 sobre 36.
Entonces tengo 16 más 8 tendría 24, más 6, 30, 34, 36. Me da 1. Entonces, cumple que en el plano es igual a 1, tanto por fila como por columna. Por lo tanto, esta función, esta distribución de probabilidad conjunta discreta, es una distribución de probabilidad conjunta, de cuantía conjunta, porque cumple con que todas las probabilidades son mayores o iguales a 0, y en la suma es igual a 1, ¿no? Ahora los demás, tenemos otros incisos que los vamos a ir haciendo poco a poco. La distribución marginal, pues vamos a sacar de aquí, pero para eso vamos a desarrollar lo que falta, ¿no? Entonces, de aquí ya hemos hecho el inciso A, y tenemos que después hacer los otros incisos. Bueno, la distribución de probabilidad conjunta, pero ahora tomando en cuenta el caso continuo bivariante, ¿no? Entonces ahí tampoco creo que haya ningún problema. Decimos entonces, si X y Y son variables aleatorias continuas, su función de densidad conjunta, f de X y, es la función que debe cumplir con las siguientes propiedades, ya hemos dicho, ¿no? Que la función de X y sea mayor o igual a 0, ¿sí? La función de densidad sea mayor o igual a 0. Que la integral en la región de X y en la región de Y de la densidad conjunta sea igual a 1, ¿no? Entonces, primero que hay una función de densidad que debería ser mayor a 0, y que después en la integral sobre los ejes debería ser 1, ¿no? Con la misma visión, podemos entonces hablar del caso continuo multivariante, y diríamos entonces, si se da el vector X, que va a tener n dimensiones, entonces, este vector aleatorio continuo tendrá una función de densidad conjunta si es que la función cumple con las siguientes propiedades. Primero, que la función de densidad para cualquier valor va a ser mayor o igual a 0. Y segundo, en la integral de cada una de las variables, la densidad conjunta nos va a dar igual a 1, ¿no? Es decir, la integral de la densidad conjunta es igual a 1. Entonces, si se cumple eso, estamos hablando de que existe una densidad conjunta. Una densidad conjunta. Entonces, aquí no vamos a perdernos de vista de lo que ya habíamos dicho, que tiene que haber una densidad conjunta si la variable es continua, y una cuantía conjunta si la variable es discreta, ¿no? Discreta. En el chat he escrito de que se registren, por favor. Yo tengo hasta ahorita que solo 26 se han inscrito o se han registrado, y tengo como 55 participantes. Entonces, por favor, no tengo la lista oficial, por eso no puedo llamar lista, pero los que están en la clase, los 56, bueno, deberían estar registrados en el chat, y no veo que estén registrados, solamente tengo 26. Bien. Bueno, no vamos a entrar a ver esto, que es una función continua que no creo que valga la pena. Vamos a hablar de la distribución de probabilidad acumulada, entonces, ¿no? Entonces, en el caso bivariante, para cualquier variable aleatoria bidimensional discreta, se define la función de distribución acumulada bidimensional como las sumatorias, ¿verdad? Sobre X, sobre Y, que son las variables, de la probabilidad del argumento T1 y T2. Aquí cambiamos de argumento, por si no lo vamos a poder encontrar la sumatoria, ¿no? Entonces, aquí lo que decimos es que para hablar de la distribución acumulada, que se anota con la mayúscula, decimos que la distribución acumulada de cuantía del valor X y del valor Y, los chiquititos significan valores específicos, ¿no? Va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual que el valor específico X, y que la variable aleatoria Y sea menor o igual que el valor específico Y. Y eso entonces me da la sumatoria respecto al argumento T1 hasta el valor específico X, respecto al argumento T2 hasta el valor específico Y, de la probabilidad conjunta de los argumentos T1 y T2
Entonces, eso me va a dar como resultado la distribución acumulada, ¿no? En particular, para determinar un valor de probabilidad, yo puedo reemplazar en vez de XY un valor particular. Entonces, el valor particular puede ser A para X y B para Y. Entonces, la probabilidad de la variable aleatoria X va a ser menor o igual que el valor particular A, y de Y va a ser menor o igual que el valor particular B. Y esto va a ser la sumatoria, entonces, de X hasta A y de Y hasta B de la probabilidad de densidad conjunta, ¿no? De densidad conjunta. Estamos en el caso discreto, entonces. Ahora, en el caso multidimensional solamente es una extensión, entonces, ¿no? Entonces decimos que para cualquier vector aleatorio multidimensional discreto, se define la función de distribución acumulada multidimensional como, por ejemplo, aquí tendría la probabilidad acumulada de x1, x2, xn va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x1 sea menor o igual que el valor específico x1, que la variable aleatoria x2 sea menor o igual que el valor específico x2, que la variable aleatoria xn sea menor o igual que el valor específico xn, ¿no? Esta es la forma. Ahora, nosotros tenemos, bueno, esto se puede realizar entonces a través de las sumatorias enésimas, ¿no? Entonces digo que la función de distribución acumulada de x1, x2, xn va a ser la sumatoria de t1 hasta x1, de t2 hasta x2, aquí hay un error, esto es x2, de tn hasta xn, de la probabilidad conjunta del argumento t1, t2 y tn, ¿no? Entonces aquí es con sumatorias. Ahora, ya yendo a la práctica, con el ejercicio que hemos realizado, aquí nosotros tenemos una posibilidad para encontrar la distribución acumulada, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos hacer aquí es, por ejemplo, calcular la distribución acumulada de, hemos dicho que es S, ¿no? De S de D. Por ejemplo, va a ser la probabilidad cuando S sea menor o igual que 3 y cuando D sea menor o igual que 4. Entonces, eso tendrían que ser las sumatorias respectivas, ¿no? Si yo marco aquí, voy a marcar con otro color, con azul. Ese identifico cuál sería 4, sería, ¿no? O sea, sería este valor. ¿Y cuál valor sería de, perdón, de D es 4, también ese es 4. Entonces, los dos estoy tomando así. Entonces, lo que tengo que hacer es achurar marcar este rectángulo, y esos van a ser la suma de esas probabilidades, me va a dar el valor correspondiente, ¿no? Entonces tendría que ser 1/36 más 0 más 1/36 más 0 más 2/36 más 0 más 0 más 0 más 2/36 más 0 más 0 más 0 más aquí abajo sería 0 más 0 más 0, ¿no? Ese sería su valor. Y eso me daría entonces 1 más 1, 2, 4, 6. Sería 6 sobre 36avos. Esta sería la probabilidad. ¿Cómo debería haber hecho? Lo que yo debería haber hecho es que esa probabilidad acumulada debería ser la sumatoria desde que t igual el valor más bajo que tengo para la suma es 2. Hasta el valor que me está pidiendo, que sería 4, ¿no? Y después sería la sumatoria desde que t, si quieren t1 y t2. t2 sería el valor más bajo que tengo es 0. ¿Y hasta dónde quiero subir? Hasta 4, ¿no? ¿De qué? De la probabilidad conjunta t1 y t2. Entonces, ese es el desglose que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, empiezo con el primer valor, que sería el 0,2. El 0,2 me está dando 1,36. Lo voy a anotar aquí como probabilidad.
pero ya hemos hecho de manera práctica. De manera práctica, las acumuladas se sacan como una región geográfica de un rectángulo o un cuadrado, ¿no? Así se calcula. Lo que tendría que hacer aquí es anotar entonces la probabilidad cuando 2, 0, más la probabilidad cuando 2, 3, estoy yendo aquí, perdón, sería 2, 1, 2, 0, 2, 1, más la probabilidad de 2 con 2, más la probabilidad de 2 con 3, más la probabilidad de 2 con 4, ¿no? Más, iría a la otra fila ahora, ¿no? La otra sería la probabilidad, aquí sería más 3 con 0, más la probabilidad de 3 con 1, más la probabilidad de 3 con 2, más la probabilidad de 3 con 3, más la probabilidad de 3 con 4, más con 4, ¿no? La probabilidad de 4 con 0, más la probabilidad de 4 con 2, más la probabilidad de 4 con 3, más la probabilidad de 4 con 4. Ahí acabaría, ¿no? Ahí acabaría. Por lo tanto, entonces, aquí nos falta con 1, por esta falta el 4 con 1, este sería el 2, este sería el 3, nos falta 1, la probabilidad de 4 con 4, ¿no? Entonces, hemos hecho esta sumatoria, ¿sí? Aquí en el argumento hemos ido reemplazando los valores respectivos y las combinaciones. Como es una sumatoria, entonces estamos sumando desde 2 hasta 4, entonces sumo de 2, paso por 3 y voy hasta 4. Y lo mismo hago con el segundo. El otro voy de 0 hasta 2, paso por 1, por 2, por 3, por 4, ¿no? Entonces hago esta suma. Y eso me da 636, entonces. Esa es la forma como debería anotar una distribución acumulada. Para el caso continuo, bueno, nos faltaría ver el multidimensional, pero para el caso continuo ya simplemente es trabajar con las integrales en vez de las sumas, ¿no? Para cualquier variable bidimensional continua, entonces, xy, se define la función de distribución acumulada bidimensional como f mayúscula, ¿no? De xy. Xy es el valor particular. Por eso, entonces, la función de densidad, cuando x es menor o igual que el valor particular x, la variable aleatoria y es menor o igual que el valor particular y eso amerita una integral, entonces, de menos infinito hasta x, de menos infinito hasta y, de la densidad conjunta de los argumentos T1 y T2 por el diferencial de T2 por el diferencial de T1, ¿no? Eso significa entonces la distribución acumulada continua. Aquí hay unas propiedades específicas para la bivariante, ¿no? Que dice que la función acotada en menos infinito en ambos ejes o en un eje respecto a y o en otro eje respecto a x, eso es 0, dice, ¿no? La acotación es 0. Esta sería la acotación mínima, ¿no? Y la acotación superior, tomando en cuenta solo los infinitos, sería 1. Y algo que nos interesa es que la función de densidad se puede reponer a través de la doble derivada parcial respecto a x y respecto a y de la función acumulada f de x, y, ¿no? Esas son las propiedades importantes. Entonces, para el caso continuo, de la misma forma que lo anterior, simplemente ahora vamos a indicar que hay un vector aleatorio multidimensional continuo. Entonces, se define la función de distribución acumulada multidimensional como f de x1, x2, xn va a ser igual a la función de densidad cuando la variable aleatoria x1 sea menor o igual que el valor particular x1, cuando la variable aleatoria x2 sea menor o igual que el valor particular x2, y así sucesivamente hasta que el valor particular xn sea menor o igual, perdón, que la variable aleatoria xn sea menor o igual que el valor particular xn, ¿no? Y eso entonces se evalúa con las integrales, ¿no? De menos infinito hasta x1, de menos infinito hasta x2,
de menos infinito hasta xn de la función de densidad conjunta bajo el argumento T1, T2, Tn de los diferenciales Tn, T2 y T1, ¿no? Entonces eso es lo que se maneja. Esto sería entonces la distribución de probabilidad acumulada. Ahora bien, vamos a repasar las distribuciones marginales. Para el caso discreto bivariante, sean x y las variables aleatorias bidimensionales con distribución de cuantía conjunta P de x y. Entonces, la función de probabilidad marginal de x y está definida como lo siguiente. Para el caso de x, la marginal de la cuantía de x, que se anota con 1 de x o P de x, es la sumatoria respecto a y de P de x y de la probabilidad de densidad, perdón, de cuantía conjunta. Aquí no hay densidad, es cuantía, estamos en el caso discreto. Y lo mismo sucede con y. La marginal de y, que se anota como P2y o P de y, se calcula por la suma respecto a la otra variable, respecto a x. Se hace la sumatoria sobre x. Cuando me piden de y, sumo respecto a x. Cuando me piden de x, sumo respecto a y. La densidad de cuantía conjunta, ¿no? La densidad de cuantía conjunta. Esa es la bivariante. Entonces, con esto podemos ir a nuestro ejercicio, ¿no? En nuestro ejercicio nos pedían las distribuciones marginales. Entonces, aquí me están pidiendo que anote la distribución marginal, por ejemplo, hemos dicho que primero era la suma, ¿verdad? Entonces, esto yo tendría que sumar respecto a la diferencia, ¿no? De la cuantía conjunta, suma, diferencia. Aquí es igual a esto, entonces, eso es lo que tengo que hacer. Ahora bien, entonces, para hacer este ejercicio, aquí tengo los valores, ¿verdad? Entonces, como quiero encontrar para la suma, entonces, como tengo que encontrar para la suma, lo que voy a hacer ahora es sumar respecto a la, voy a calcular respecto a la D. Si usted quiere calcular para S, sume respecto a D, dice, ¿no? Entonces, la marginal la voy a leer aquí abajo, entonces. Voy a sumar respecto a la diferencia. ¿Sí? Entonces, aquí voy a leer. Entonces, como esa es una distribución de probabilidad, tengo que anotar primero la variable, entonces. Entonces, aquí esto está mal, ¿no? Voy a anotar primero la variable aleatoria, que es la variable aleatoria suma. ¿Cuál es el recorrido de esa variable aleatoria? Es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ese es el recorrido. Ahora lo que me están pidiendo es la marginal. La probabilidad marginal me están pidiendo. Entonces, esa dice que es 1.36, 2.36, 3.36 dice, 4.36, 5.36 dice, 6.36. Después para 8 tengo que es 5.36, 4.36, 3.36, 2.36 y 1.36. Ahora, para que esta sea una distribución de probabilidad marginal, tiene que cumplir dos condiciones. La primera condición es que la probabilidad de cualquiera de los elementos tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí toditos tienen valores o mayores o iguales a 0. Y la otra nos dice que en la suma respecto a S de la probabilidad marginal, suma debería dar 1. Y eso ya lo hemos medido, aquí está, ¿no? Aquí está el 1. Entonces hemos sumado y nos da 1. Y también ustedes lo pueden reiterar. Ahora, por otro lado, yo lo que quiero calcular, esto lo puedo hacer con otro color para distinguir esto.
Entonces, lo que puedo hacer aquí es calcular la marginal de la diferencia, entonces, ¿no? Entonces, eso, de acuerdo a la fórmula, sería sumar respecto a la suma, la conjunta correspondiente. Eso ya lo hemos hecho entonces también, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es primero entonces anotar cómo está constituida la variable, entonces, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la variable es diferencia y esta diferencia tiene un recorrido, ¿no? Ese recorrido de la diferencia hemos dicho que va de 0 hasta 5. Entonces tendría 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es la variable aleatoria diferencia, por si acaso. Entonces ahora su marginal es la marginal de P sub D. Eso ya lo he calculado, lo tengo aquí en la pizarra. Para 0 dice que es 6,36. 6,36 me sale. Para 1 dice que es 10,36. Para 2 dice que es 8 sobre 36. Para 3 dice que es 6,36. Para 4 dice que es 4,36. 2,36. Y para 5 dice que es 2,36. Su suma debería dar 1, ¿no? Tengo 16 más 8 sería 24 más 6, 30, 34 más 2, 36, me da 1. Entonces aquí también está cumpliendo con las dos condiciones para que sea una distribución de probabilidad, que la probabilidad de la marginal de la diferencia, todos los valores son mayores o iguales a 0. Y en B, que la sumatoria respecto a D de la distribución, marginal, esa me está dando que es 1. Entonces, como cumple con los dos, es una distribución de probabilidad marginal, ¿sí? Es una distribución de probabilidad marginal. Les pido un minuto que me esperen, por favor. Este ejemplo estaríamos resolviendo el 1 y el 2, ¿sí? Los dos incisos ya los hemos resuelto. Entonces, cualquier duda, les pido por favor que me hagan conocer, ¿no? Ahora bien, en el caso multivariante, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Estamos en el caso discreto multivariante. Entonces, como hemos dicho, esto se maneja a través de un vector. Entonces, decimos que si hay una densidad conjunta, perdón, una cuantía conjunta, porque es distribución discreta, que tenemos n elementos, x1, x2, xn, entonces se define la función de probabilidad para cualquier subconjunto de variables. Esto significa que si yo quiero encontrar una marginal con una distribución multivariante, lo primero que tengo que hacer es definir un subconjunto, ¿sí? Por lo tanto, si defino un subconjunto como xi1, x2, xi2 y xit, entonces la distribución marginal o la probabilidad marginal de P, I1, I2, IT, de X1, X2, XT, va a ser igual a la sumatoria respecto a X1, a X2, a XN, de la probabilidad de cuantía conjunta P de X1, X2, XN, ¿no? Entonces, así es. Entonces, hay que tener cuidado. Aquí hay que definir primero un subconjunto que esté definido en la variable aleatoria multidimensional, que sea parte del vector, ¿no? Y de ahí, una vez definido el subconjunto, recién puedo encontrar la distribución marginal correspondiente, donde la suma se extiende a todos los valores, excepto los elementos del subconjunto, ¿no? Tengo que hacer la sumatoria respecto a todos los valores que están definidos
en el vector, pero no aquellos que son parte del subconjunto del cual quiero calcular la marginal. En el caso continuo bivariante, entonces hablamos de las densidades conjuntas. Entonces, para calcular la probabilidad marginal, simplemente hay que hacer una integración, ¿verdad? Entonces, la función de densidad marginal de X, que se anota como F1 de X, o G de X, X, es igual a la integral en la región de Y. Cuando me piden de X, integro respecto a Y. De la densidad conjunta F de X, Y, diferencial de Y. De la misma forma, la marginal de Y va a ser igual a la función F de 2Y, igual H de Y, Y, que va a ser igual a la integral en la región de X de la función de densidad conjunta F de X, Y, diferencial de X. Ya hemos dicho en el caso de las variables discretas, ¿no? Hemos dicho que para calcular las marginales de X se suma respecto a Y. En este caso, en las continuas es lo mismo. Para la marginal de X, integro respecto a Y. Y para la marginal de Y, integro respecto a X, ¿no? Esa es la forma, entonces, como se tiene que trabajar. Y en el caso continuo multivariante, entonces, igual que en el caso discreto, hay que definir un subconjunto, ¿no? Identificado el subconjunto, entonces no existe mayor problema. Simplemente se tiene que la función marginal del subconjunto I1, I2 y T, de X, I1, de X, I2, de X y T, va a ser la integral en la región de X, en la región de X1, en la región de X2, en la región de Xn, de la densidad conjunta F de X1, X2, Xn, respecto a los diferenciales de X1, X2 y X1, ¿no? Igual que en el caso anterior, podemos aclarar de donde la integral se extiende a todos los valores excepto a los elementos del subconjunto, excepto a los elementos del subconjunto. Esas son entonces las marginales. Ahora bien, vamos a hablar de las distribuciones condicionales, entonces, ¿no? Vamos a indicar entonces que en el caso discreto bivariante, sea X1, X2, las variables aleatorias bidimensionales con distribución de cuantía conjunta P de X, Y, cuantía conjunta, y cuantías marginales P de XX y P de Y, entonces la función de probabilidad condicional de X, Y está definida como la probabilidad condicional de X al valor de Y es igual a la probabilidad de la variable aleatoria X igual al valor específico X, dado la variable aleatoria Y igual al valor específico Y. Se define entonces como la relación de la probabilidad de cuantía conjunta X, Y respecto a la marginal de la condicionante, que en este caso es Y. En términos extensivos es la probabilidad de la variable aleatoria X es igual al valor particular X, de la variable aleatoria Y igual al valor particular Y, dividido entre la cuantía marginal P de Y igual a la variable aleatoria Y al valor particular Y, ¿no? Ahora, esto entonces nos está indicando que es la conjunta respecto a la marginal condicionante. Al revés, la probabilidad condicional de Y al valor de X va a ser igual a la conjunta, a la cuantía conjunta respecto a la marginal condicionante. En este caso, la marginal es X. Por lo tanto, esta es la condicionante P de X, X, ¿no? Que va a ser igual, entonces, a la conjunta respecto a la marginal correspondiente. En cuanto a las distribuciones condicionales, en el caso multivariante, ahora hay que definir dos subconjuntos. Los dos subconjuntos tienen que estar definidos en la variable aleatoria multivariante, ¿sí? Entonces decimos, sea la probabilidad de X1, X2, Xn
una función de cuantía n-dimensional del vector x1, x2, xn. Se define la función de probabilidad condicional para dos subconjuntos disjuntos de variables x1, x2, x y s, y de j1, j2, jt, como entonces la probabilidad condicional de x1 del primer subconjunto respecto al segundo subconjunto que es el condicionante. Entonces va a ser la probabilidad conjunta de cuantía respecto a la marginal condicionante, ¿no? En este caso, las variables con J, ¿no? Las variables con J. Ese es entonces el caso discreto multivariante, ¿sí? En el caso de las densidades, variables continuas, si tenemos entonces una variable aleatoria bidimensional con distribución de densidad conjunta f de x y densidades marginales f de x, f de y, entonces la función de probabilidad condicional de x y está dada como la función de densidad de x dado el valor de y, condicionado al valor de y, es igual a la función de densidad conjunta f de x y respecto a la marginal de y, ¿sí? Respecto a la marginal de y. De la misma forma, la densidad condicional de y respecto al valor de x es igual a la función de densidad conjunta respecto a la marginal de x, ¿no? A la marginal de x. Y en el caso multivariante, la única diferencia está en la integral, ¿no? En realidad, en identificar los dos subconjuntos, y si no hay esos subconjuntos, no se puede calcular la condicional multivariante, ¿no? En este caso, estamos hablando de densidades, ya no de cuantías. Entonces, la función densidad del subconjunto y respecto al subconjunto J va a ser igual a la conjunta dividido entre la condicionante del subconjunto J, ¿no? Del subconjunto J. Eso simplemente es en el caso multivariante, ¿no? Continuo multivariante. Bien, entonces vamos a ir ahora al 1.7 que habla de la distribución uniforme. La distribución uniforme tiene tres definiciones en cada una de las dimensiones, la univariante, la bivariante y la multivariante, ¿no? En el caso univariante, sabemos que la uniforme es la función de x del recíproco del segmento, ¿verdad? Aquí tenemos el segmento. Entonces sería 1 de b menos a cuando la acotación de la variable está entre a y b. Entonces sería 1 sobre el segmento. Cuando es bivariante, la distribución uniforme sería entonces la función f de x y del recíproco del área, ¿no? Del recíproco del área. Entonces tendría a menor o igual que x menor o igual que b. Entonces para x hay una acotación de a b. En cambio c está acotada entre c y d. Sería c menor o igual que y menor o igual que d, ¿no? Entonces hay una acotación de x y de y. Y en el caso de tres variables sería el recíproco del volumen. Y en este caso tendríamos que tener tres acotaciones. Una para x que estaría entre a y b, otra para y que estaría entre c y d, y otra para z, ¿no? Que estaría entre e y f. Entonces, estas son las distribuciones uniformes, multidimensionales, ¿no? Como hemos indicado, uno, para el caso univariante, el recíproco del segmento, para el caso bivariante, el recíproco del área, y para el caso trivariante o espacial, el recíproco del volumen, ¿no? Eso es lo que tendrían. También se puede generalizar dentro de estas distribuciones a la multinomial. La multinomial, entonces, está asociada con las pruebas repetitivas de un suceso con más de dos resultados posibles. En realidad, su origen sería la multinomial, perdón, la binomial, ¿no? Y la generalización de la binomial me va a dar la multinomial, entonces. Entonces, en general, suponemos que hay k resultados posibles de un suceso aleatorio y designamos las probabilidades respectivas de estos resultados, que serían P1, P2, Pk,
Entonces debe verificarse que la probabilidad de que la variable aleatoria x1 sea igual a un valor particular x1, que la variable aleatoria x2 sea igual a un valor particular x2, que la variable aleatoria xk sea igual a un valor particular xk, va a ser igual. Entonces, como hay n eventos, sería n factorial dividido entre el valor particular x1 factorial, x2 factorial, xk factorial, multiplicado por p1 a la x1, p2 a la x2, pk a la xk, ¿no? Esa sería la distribución multinormal. Ahora, sus valores particulares serían, si sumamos todos los valores x y y, tenemos un valor n, ¿no? Si sumamos todas las partes es n. Y la probabilidad de cada uno de estos eventos x y me da 1, ¿no? El valor máximo sería 1. Entonces su media, la media de cualquier evento x y es n veces por p sub i, por el valor que le corresponde al evento, ¿no? Y su varianza, la varianza particular del evento x y va a ser n veces p sub i por 1 menos p sub i, por el recíproco de, perdón, por el complemento de p sub i, ¿no? Entonces, esta es una distribución también que se considera dentro de las familias multivariantes. Bien, vamos a ver los momentos potenciales ordinarios y nos vamos a quedar ahí. Y la próxima clase, con seguridad, vamos a acabar este capítulo. Entonces, vamos a hablar del valor esperado, ¿no? El valor esperado es un concepto que se maneja en muchos ámbitos y nos dice que mide el rendimiento o el valor que esperamos en promedio de los valores correspondientes a todos los resultados posibles, ponderada por la función de probabilidad, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, si yo defino como una función, digo, sea G una función n dimensional, que tiene una función de probabilidad P de x1, x2, xn, entonces se define el valor esperado como, o sea, la esperanza de la función g de x1, x2, xn, va a ser, en el caso de la variable discreta, las sumatorias respecto a cada una de las variables de la función g de x1, x2, xn, multiplicada por la probabilidad conjunta, En el caso continuo, simplemente sería reemplazar en vez de las sumatorias las integrales en las cuales se definen las regiones para x1, para x2, para xn, de la función g de x1, x2, xn, multiplicado por la densidad conjunta x1, x2, xn, por el diferencial de xn, de x2 y de x1. Ese es el valor esperado, entonces. Esto lo tienen que tener muy fresco porque es lo que más vamos a utilizar en este semestre. ¿Cuáles son las propiedades del valor esperado? Esto también, por favor, lo tienen que tener muy claro, porque si no vamos a tener problemas. La primera propiedad del valor esperado me dice que la esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable. 2, que la esperanza de una constante es la misma constante. 3, que la esperanza de una constante por una variable más una constante es igual a la constante por la esperanza de la variable más la constante. 4, que la esperanza de la variable aleatoria x más la variable aleatoria y es igual a la esperanza de la variable x más la esperanza de la variable aleatoria y. 5, que la esperanza de la variable aleatoria x menos la variable aleatoria y es igual a la esperanza de la variable aleatoria x menos la esperanza de la variable aleatoria y. 6, que la esperanza de la variable aleatoria x multiplicada por la variable aleatoria y
es igual a la esperanza de la variable aleatoria X multiplicada por la esperanza de la variable aleatoria Y. De la variable aleatoria Y. Esas son entonces todas las propiedades. Las vamos a repasar de manera rápida para no tener inconvenientes. La primera, que la esperanza de la constante por una variable es la constante por la esperanza de la variable. La segunda, que la esperanza de una constante es la misma constante. La tercera, que la esperanza de una constante por una variable más una variable, perdón, la esperanza de una constante por una variable más otra constante es igual a la constante por la esperanza de la variable más la constante. 4. Que la esperanza de una variable aleatoria X más una variable aleatoria Y es igual a la esperanza de X más la esperanza de Y. 5. Que la esperanza de X, de la variable aleatoria X menos la esperanza, menos la Y, la variable aleatoria Y, es igual a la esperanza de X menos la esperanza de Y. Y finalmente, que la esperanza de la variable aleatoria X por la variable aleatoria Y es igual a la esperanza de la variable X por la esperanza de la variable Y. Eso es importante entonces. O más bien en función a esta definición, podemos hablar de los momentos potenciales ordinarios. Entonces, vamos a definir el valor esperado condicional. Si tengo una variable aleatoria bidimensional XY o dos subconjuntos aleatorios multidimensionales, en el caso multivariante, se define el valor esperado condicional de la siguiente forma. El valor esperado condicional de la variable aleatoria X, dado el valor aleatorio Y, es igual a la sumatoria respecto a la variable aleatoria X de X multiplicado por la probabilidad condicional de X dado Y. ¿Sí? Ese entonces es el valor esperado condicional. En el caso continuo sería la esperanza condicional de la variable X respecto a Y es igual a la integral en la región de X por la función condicional de X dado Y por el diferencial de X, ¿no? Por el diferencial de X. Como común denominador, entonces diríamos que actúa el X como fuese la variable que ocasiona la esperanza, ¿no? Y el condicionante solamente se aplica en la probabilidad de cuantía o en la función de densidad. Ahora sí vamos a hablar de los momentos ordinarios bivariantes y vamos a indicar lo siguiente. Si sea XY una variable aleatoria bidimensional y RS número natural, se llama momento de orden RS al valor cuando existe, es decir, si la suma que lo define o la integral que converge. Entonces decimos que el momento ordinario de orden RS es igual a la esperanza de la primera variable elevada al orden R, de la segunda variable elevada al orden S, ¿no? Ese es el momento ordinario, entonces. Si volvemos un poco a refrescar. Aquí nos faltan dos incisos, por si acaso, que los vamos a hacer enseguida. Pasaremos esta parte. Ya hemos hecho las marginales, las condicionales, la uniforme, la polinomia. Estamos en los momentos potenciales. Aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a decir del momento potencial univariante? Entonces, el momento potencial univariante lo hemos anotado con minúscula en probabilidades y hemos dicho que es R, ¿no? Y eso hemos dicho que en particular, entonces, la esperanza de la variable X elevada al orden del momento, ¿no? Donde podemos indicar que R es igual al orden del momento. Entonces, por ejemplo, el momento de orden 1, eso es la esperanza de la media, ¿no? Eso sería X, ¿no? La media. O la esperanza de X o la media de X, ¿no? Que conocemos. Si hablo del 2, sería la media
cuadrática, ¿no? La esperanza de x2 sería la media cuadrática, o sea, esta sería la media cuadrática, y a esto la anotamos como m de x también, ¿no? La media. ¿Cómo también la anotamos? La anotamos como x, dependiendo, ¿no? Tiene varias connotaciones. Ahora, lo que nos está indicando es que en el caso bivariante, bueno, ya sabemos calcular las esperanzas, ¿verdad? Por ejemplo, del momento erésimo, ¿cuál sería la esperanza? La esperanza de x dice que va a ser entonces la sumatoria respecto a la variable x por x elevado a la r, dice, ¿no? De la probabilidad p de x, x. Ese sería en el caso univariante, ¿no? Y además si es discreta. Si es continua, sería entonces la integral de la región de x a la r de la función f de x diferencial de x, ¿no? Eso saldría. Ahora sí entramos entonces a las bidimensionales. En las bidimensionales acabamos de indicar que el momento de orden RS es igual entonces a la esperanza de la primera variable elevado a la R y de la segunda variable elevado a la S. Entonces, ¿cómo sería esto en el caso de variable discreta? En el caso de variable discreta sería la sumatoria respecto a X, respecto a Y, ¿sí? Bivariante, de X elevado a la R, de Y elevado a la S, de la probabilidad de cuantía conjunta P de X y Y, ¿no? Ahora, si esta fuera continua, sería en la región de X, la integral en la región de Y, de X a la R, de Y a la S, de la densidad conjunta F de X, Y, por el diferencial de Y, el diferencial de X, ¿no? Entonces, estos son los momentos. Ahora, más allá de qué momento estemos analizando, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, el momento de orden 0, 1, ¿qué significaría? Eso significaría la esperanza de la primera variable a la 0 y de la segunda a la 1. Cualquier valor elevado a 0 es 1. Por lo tanto, esto me va a dar la esperanza de Y. Yeah. Y de la misma manera, el momento ordinario de 0, perdón, vamos a borrar esto, al revés sería, ¿no? De 0, 1, de 1, 0. 1, 0. Sí. Entonces tendría la esperanza de X a la 1, de Y a la 0. Entonces sería la esperanza de X, ¿sí? Habrían otros casos mixtos, por ejemplo, ¿qué pasaría si hago que esto sería la esperanza de 1, 1, por ejemplo? Eso sería la esperanza de X a la 1, perdón, aquí mismo tiene que ser el análisis, y de Y a la 1, o sea, sería la esperanza mixta de X, Y, ¿sí? Otros que nos interesan serían los momentos de 2, ¿no? Por ejemplo, el momento de orden 2, 0, eso sería la media cuadrática, ¿no? Porque sería X a la 2. A esto le hemos llamado la media cuadrática, ¿no? Para X, ¿no? Y en el caso del 0, 2, sería la media cuadrática para Y, porque sería Y a la 2. Entonces tiene una relación. Esa relación también va con los momentos centrados, ¿no? Que vamos a ver en su momento. Entonces, lo que estamos indicando es que si tengo el momento de orden RS, entonces aplica la sumatoria respecto a X, respecto a Y, de X a la R, de Y a la S, de la probabilidad de cuantía conjunta, ¿no? Y si fuera continua, sería el momento de RS, va a ser igual a la integral en la región de X, en la región de Y, de X a la R, de Y a la S, por F, por la función de densidad conjunta, por el diferencial de Y por el diferencial de X. Esos son los momentos ordinarios bivariantes. Ahora tendríamos que ver los multivariantes, pero esto lo vamos a dejar, para no perdernos, vamos a completar el ejercicio analizando aquí las otras partes que nos faltaban. Aquí decía la distribución de la diferencia entre los datos condicionada a que la suma sea 8, decía. Entonces, esto es bien facilito, ¿no?
Entonces tenemos aquí nuestra distribución, que es lo que nos sirve. Entonces esto es lo que vamos a utilizar. Entonces dice la distribución de la diferencia entre los dados condicionada a que su suma sea 8, dice, ¿no? Entonces yo tengo que ver aquí en qué lugar tengo 8. Aquí tengo 8. Toditos estos 8. Solamente existen eventos para D0 y para D3 y nada más, solamente en 2. Perdón, estamos en esto. Para D0, para D2 y para D4 dice que existe. Solamente existen esos 3. Entonces aquí me está haciendo la distribución de la diferencia entre los dados condicionada a que la suma sea. Entonces me está pidiendo que encuentre la distribución de la diferencia. O sea, me está pidiendo que encuentre la probabilidad de la diferencia cuando la suma sea igual a 8, dice. Entonces esto debería ser, de acuerdo a lo que hemos anotado, la distribución conjunta de DS dividido entre la marginal de la suma. Así debería ser. Pero hay un caso particular aquí. Entonces la probabilidad de D, dado que S es 8, solo cuando es 8. Y aquí la marginal de 8. Aquí estoy anotando mal. Un segundito y después les voy a pedir yo que hagan y lo van a hacer así, ¿no? Está mal. Voy a anotar aquí de mejor forma. Entonces aquí digo D, dado que S sea igual a 8. Entonces aquí digo S es igual a 8, o sea, la marginal de 8. Ahora, esa marginal, cuando es 8, me está dando un resultado, ¿verdad? Aquí yo debo tener. Dice que la marginal cuando es 8 vale 5,36. Aquí también debe ser lo mismo, 5,36. 5,36. Entonces, para cualquier valor que adopte es 5,36. Pero ¿cuáles son los valores que existen para D? Cuando D, o sea, voy a tener las siguientes posibilidades, ¿verdad? No las puedo sumar porque no me está pidiendo, me está haciendo la distribución de la diferencia entre los dados condicional a que la suma sea 8. Entonces tengo que tomar todas las posibilidades en que D tome un valor. De acuerdo a lo que he notado, solamente es cuando 0, cuando 2 y cuando 4. Los demás valores no sirven, ¿no? No es que no sirven, son ceros, ¿sí? Los voy a anotar aquí a todos los posibles. Entonces uno sería la probabilidad de que D sea igual a 0. Bueno, y S es igual a 8. Entonces la marginal de 8 ya sé. Esta marginal de 8 ya hemos leído cuánto nos salía. Nos salía 5,36. Más entonces aquí la probabilidad cuando D sea igual a 1 y S sea igual a 8 sobre 5,36. D es igual a 2. Se os ha anotado a todos primero. Entonces D sea igual a 2. S sea igual a 8. Y esto sea 5 sobre 36. Más, lo voy a anotar aquí abajo, sería cuando D es igual a 3 y S es igual a 8 sobre 5,36. Más la probabilidad cuando D sea igual a 4 y S sea igual a 8. Esto es 5 sobre 36. Y el último que sería la probabilidad cuando D sea igual a 5 y S sea igual a 8 sobre 5,36. Ahora fíjense, este valor es 0. El valor de 3 también es 0. Y el valor de 5 también es 0. Entonces solo me va a quedar aquí lo siguiente, ¿no? Me va a quedar, por un lado voy a tener 1,36 sobre 5,36 más 0 sobre 5,36 más 2,36. 2,36 sobre 5,36 más 0 sobre 5,36 más
2,36 sobre 5,36 y más 0 sobre 5,36. Entonces aquí se puede sacar ya el valor. Esto es 0, 0, 0. Aquí el 36 se simplifica con el 36. Me va a salir entonces que tengo 1/5 más 2/5, me sale 1, ¿no? Sí. Es una distribución de probabilidad, ¿sí? Pero eso es lo que yo tengo que anotar aquí, como lo he hecho en el caso de la distribución o sea, cumple, que es una distribución de probabilidad también, ¿no? Pero aquí hay que anotar de esta forma, ¿verdad? Hay que anotar de la probabilidad de D dado 8. Eso solamente se va a dar entonces con 0, se va a dar con 2, pero aquí es 0,8, aquí es 0. Perdón, es 2,8. Y el otro es 4,8, ¿no? Y aquí esto es la conjunta, entonces está mal, esto no es, esta es la conjunta todavía, no es la condicional, esto es D8. Y ahora sí la condicional, que sería D dado el valor de 8, que va a ser la conjunta dividido, ¿verdad? O sea, va a ser 0,8, es conjunta, la probabilidad conjunta, respecto a 5,36, que sería la marginal. Aquí tendría la probabilidad de 2,8 respecto a 5,36. Y aquí la misma, la probabilidad de 4,8 respecto a 5,36. Ya hemos dicho, para que sea esto, estas probabilidades tienen que ser mayores a 0, cumple, ¿no? La probabilidad condicional de D dado 8 son todas mayores o iguales a 0. Y en B, cuando haga la sumatoria de la probabilidad de D dado 8, eso es igual a 1, suma 1. Entonces, esta es una distribución de probabilidad. Ahora nos preguntan, ¿ambas variables son independientes? Eso no hemos llegado. Nos falta llevar eso. ¿Cuándo se da la independencia? Lo vamos a dejar este cuarto para ese tema. Lo que yo quiero es que este ejercicio lo tienen que subir al Schoology para el día martes, ¿sí? El martes hasta las 7 de la mañana va a estar abierto. Esta sería la práctica número 1 del capítulo 1. ¿Qué tienen que hacer? Pasar limpio todo lo que hemos trabajado aquí, todo lo que hemos hecho. Hemos trabajado con las marginales y ahora acabamos de trabajar con la condicional. Solo nos falta si son independientes. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Nos vamos a quedar aquí. ¿Hay alguna consulta? Estoy indicando que sería la práctica número 1, ¿no? Pasar a limpio este ejemplo. Y también el ejemplo de las 3 monedas. Serían 2 ejercicios, entonces. Sería el ejemplo de cuando hemos construido la distribución conjunta cuando existen 3 monedas, ¿no? ¿Está claro? Sí, y hasta el inciso C, no. El inciso C, el D no lo van a hacer porque no lo hemos visto. Ok. El A, el B y el C, y el otro que es simplemente construir como lo hemos hecho. Nos vamos a quedar aquí, compañeros. Nos veríamos el día martes. Por favor, para el día martes tienen que subir eso a las 7 de la mañana. ¿Hay alguna consulta? Para podemos encontrarlos. No le escucho nada. Está mal su micrófono. ¿Alguien ha hecho un comentario? No le escucho nada. Por favor, si pueden repetir. Inge, para los videos grabados, ¿dónde podemos encontrarlos? Pero en el Camtasia todos lo graban. Aquí mis compañeros deben estar grabando. Con el Camtasia es fácil. Pero déjame ver. Sí, lo que pasa es que tenemos que subirnos a un archivo. Pero eso está medio difícil porque no nos permite la plataforma. Yo les voy a avisar, por favor. ¿Está bien? Nos vemos el próximo martes. Hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Recording stopped.